lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Y me gustaría que abriera su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante. Estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor, en el cual le está dando instrucciones sobre cómo debe funcionar la iglesia de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, y estamos viendo los versos 8 al 13. Abréis su Biblia, por favor. Dice así la Sagrada Escritura: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nuestro Dios, una vez más venimos ante su presencia, gloriosa presencia, agradecidos por su misericordia, agradecidos, Señor, por su revelación, por su palabra. Sabemos que solamente usted tiene palabra de vida eterna. Y en esta mañana venimos, Señor, rogando su auxilio y su dirección, rogando, Señor, que usted nos ilumine con el poder de su Espíritu para poder entender esta palabra, porque en ella hay palabras de vida eterna, palabras que transforman, palabras que dan vida. Señor, abra nuestros ojos espirituales y permítenos ver las maravillas de su ley y transfórmenos a la imagen de aquel que es el varón perfecto, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias a todos. Si usted observa en su Biblia, usted va a ver que el subtítulo que le pone las Biblias encima de esto es requisitos para los diáconos, ¿verdad? Requisitos para los diáconos. Pero quiero recordar que estos requisitos no solamente son para los diáconos, sino que estos requisitos son para todos nosotros. Porque todos los creyentes debemos vivir acorde a lo que la palabra de Dios enseña en estos principios. Simplemente lo que se está aquí explicando es el hecho de que obviamente a la hora de escoger los diáconos de la congregación se debe escoger a aquellos hombres que están más cerca de vivir acorde a este estándar. Pero en realidad todos los requisitos que están aquí son requisitos para usted y son requisitos para mí, para todos aquellos que estamos en Cristo. Debemos vivir acorde a este patrón, acorde a lo que aquí se enseña. Recordemos el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 13, Pablo está dando una explicación sobre quiénes deben liderar la iglesia, ¿verdad? Y lo primero que nos enseñó fue que en la iglesia deben existir ancianos calificados que gobiernen la iglesia. Y ahora nos está enseñando que también dentro del liderazgo de la iglesia deben existir diáconos, hombres que sirvan a la iglesia. Bien, vemos aquí cuando examinamos este pasaje, al leer estos versos, que el enfoque de Pablo, en lugar de describir lo que los diáconos deben hacer, cuáles son sus funciones, Pablo se enfoca en explicar las cualidades éticas, espirituales y morales que deben tener estas personas, las personas que van a servir en este oficio. O sea, el énfasis aquí está en la integridad moral, en la madurez
espiritual y en la pureza doctrinal de aquellos que sirven como diáconos en la iglesia. Ahora, el mensaje de hoy es una continuación del que empezó la semana anterior. Si usted no lo vio, yo le invito a que lo busque en la página de Facebook de la iglesia o de YouTube, ¿verdad? En él vemos que hay 4 requisitos para aquellos que sirven como diáconos. 4 requisitos para aquellos que sirven como diáconos. Y la semana pasada vimos el primer requisito que está en los versos 8 y 10. Y vimos que está relacionado con su carácter, con el carácter del hombre que va a servir. El carácter es lo más importante porque el carácter define la conducta. El carácter de una persona define realmente su conducta. Al final siempre nos vamos a comportar de acuerdo a lo que realmente creemos y somos en nuestro interior. Ahora, el día de hoy vamos a pasar al segundo punto que está en el verso 9, donde Pablo habla de la conciencia de los diáconos. La conciencia de los diáconos. O sea, obviamente estamos escogiendo hombres cuya conciencia sea una conciencia clara delante de Dios. Bien, si usted ve en el verso 9, dice el apóstol, sino guardando el misterio de la fe. Verso 9, 1 Timoteo 3:9, Pablo dice, sino guardando el misterio de la fe. Ahora, quiero empezar con una aclaración. Quiero recordarle algo que ya he dicho, pero lo voy a explicar nuevamente. Misterio aquí no es lo que usualmente usted y yo entendemos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en un misterio, significa algo que uno tiene que tratar de descubrir, tiene que buscar algunas pautas para poder descubrir. Pero en la Biblia el término misterio tiene otra significación, porque ningún hombre puede descubrir a Dios. Por tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando la Biblia se habla de misterio, se habla de una verdad que no había sido revelada anteriormente en el Antiguo Testamento, pero que ahora a Dios le plació revelar. Bien, hay muchas verdades en el Nuevo Testamento que Dios no había revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que Israel estaría junto con los gentiles en la iglesia era una verdad nueva para los creyentes en el Nuevo Testamento. Bien, ahora cuando Pablo dice aquí, guardando el misterio de la fe, el término fe ahí se está refiriendo a las doctrinas de la fe, al grupo de doctrinas, de enseñanzas bíblicas que son elementos esenciales de la fe cristiana. Bien, el contenido de la verdad que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y el énfasis del apóstol Pablo aquí, obviamente es en que los diáconos deben comprender las doctrinas cristianas y deben, escuche bien, basar sus juicios y decisiones en lo que la palabra de Dios enseña. Los diáconos deben conocer las doctrinas cristianas y deben basar sus juicios y decisiones en lo que la palabra de Dios enseña. En otras palabras, deben tener una cosmovisión bíblica. Deben ver el mundo a través de los ojos de la Escritura y no a través de sus propios ojos. Bien, porque la Biblia corrige el estilo de vida y de pensar de los creyentes. Por tanto, es importante que en los asuntos de la iglesia, cuando se administran los asuntos de la iglesia, sea administrado conforme a lo que Dios ordena en su palabra y no conforme a lo que nosotros creemos o a lo que a nosotros nos gustaría o a lo que nosotros queremos que sea. Bien, todo lo que se hace en iglesia debe ser hecho conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Y es importante, por tanto, que usted conozca la palabra para que pueda saber cómo aplicarla y pueda vivirla, pueda obedecerla. ¿Ok? Los diáconos
no solamente deben conocer y creer la verdad, es importante, escuche bien, sobre todas las cosas, que la obedezcan de corazón. La obedezcan de corazón. Déjeme decirle, el problema más grande que tenemos los seres humanos no es de entendimiento. No es entender las verdades de la Escritura. El problema más grande que tenemos los seres humanos es el pecado que nos lleva a, aún entendiendo, no querer entender. ¿Sabe? Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted le puede presentar toda la evidencia, pero está tan ciego, tan enfrascado en su posición, que no es capaz de entender. No porque no puede comprender lo que se dice, sino porque no quiere la persona. Y es lo que sucede muchas veces. La Biblia nos habla y nos enseña cosas que a nosotros en la carne, por nuestro pecado, no nos gustan. Y por tanto, no estamos dispuestos a obedecerla de corazón. Un diácono debe ser una persona que no solo conoce y cree la Escritura, sino que es una persona que la obedece de corazón. Está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, aun cuando ésta le enseñe cosas que obviamente a su carne no le van a gustar. Bien, y eso es importante que lo entendamos. O sea, esto es una verdad que no debe ser solamente para los diáconos, como dije, debía ser para todos. Todos nosotros debíamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha oído ese texto bíblico, verdad? Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago 1:22. ¿Por qué? Porque es importante que los diáconos sean hacedores de la palabra, para que puedan cumplir el segundo requisito. Dice Pablo a continuación, que ellos deben servir con limpia conciencia. ¿Lo veis conmigo? Verso 9, ¿sí o no? Deben servir con limpia conciencia. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto la película Pinocho, ¿verdad? A mí no me gustan mucho las películas infantiles, pero recuerdo que esa película sí la vi, no me recuerdo por qué. En Pinocho, en la película de Pinocho, sale un personaje llamado Pepito Grillo. Y Pepito Grillo le dice a Pinocho, deja que tu conciencia sea tu guía. Deja que tu conciencia sea tu guía, ¿cierto? Y déjeme decirle, ese en general es un buen consejo. Es un buen consejo. Dios creó a los seres humanos, Dios nos creó a todos nosotros, los seres humanos, con una conciencia. Y la conciencia es una facultad que tenemos nosotros de juzgarnos a nosotros mismos. Juzgar mis pensamientos, mis actitudes. O sea, ese es el propósito de la conciencia. La conciencia fue diseñada por Dios para emitir juicios morales, aprobando o desaprobando nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por tanto, la conciencia evidencia que cada uno de nosotros tiene un conocimiento intuitivo y sabemos cuándo hemos hecho algo que está bien y algo que está mal. ¿Sí o no? Lo sabemos. Aún de niño. ¿Verdad? Hace un tiempo te estaba viendo un video y es increíble los niños, ¿verdad? El padre le pregunta, ¿quién se comió el chocolate? Y el niño decía, yo no fui. Tenía toda la boca así llena de chocolate. Y el padre dice, ¿y eso que tienes en tu ropa qué es? Cuando se mira y se ve que está lleno de chocolate, dice, ups, como diciendo, me agarraron, ¿verdad? Los niños, aún los niños saben que está mal. Y como su conciencia sabe que está mal, tratan de esconderse o de mentir para que no los disciplinen. Todo el mundo sabe cuando está haciendo algo que está correcto y cuando está haciendo algo que está incorrecto, ¿verdad? Romanos 2, 14 al 15 nos dice cuál es el papel de la conciencia
en la conducta humana, en el comportamiento humano. Recuerde, este es un mecanismo que Dios implantó en nosotros. ¿Sabe? Si no fuera por lo que Dios ha hecho, la sociedad sería un caos. ¿Entiende eso? Dios ha puesto algunos medios para regular la conducta humana, para que la raza humana no se comporte de una manera bárbara, incivilizada. A veces cuando yo me pongo a pensar, yo digo, ¿cómo es posible que existió una guerra mundial en el año 1941 en el que 50 millones de personas murieron? ¿Cómo es posible que haya hombres que estén dispuestos a matar a otros hombres como si fueran cualquier cosa? ¿Cómo es posible que haya hombres dispuestos a violar niños? ¿Cómo es posible? Dios puso la conciencia, Dios puso el gobierno civil, Dios puso los padres, Dios puso la iglesia como medios para regular la conducta humana. Y la conciencia es la primera línea, ¿verdad? Obviamente los padres están primero porque los padres son los que nos enseñan lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero después de los padres la conciencia es algo que llevamos dentro de nosotros mismos. Y dice Pablo en Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles, ¿sabe? Y en ese contexto tenemos que entender el término gentil como el pueblo que estaba alejado de Dios, el pueblo que estaba sin Dios, sin ley, ¿bien? Es en ese contexto. Que no tienen la ley, note lo que ahí lo dice. O sea, no conocían la palabra de Dios. ¿Bien? Cumplen, escuche lo que dice a continuación, por instinto. O sea, hacen por naturaleza los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley escrita, son una ley para sí mismos. O sea, hay una ley interior en nosotros. Bien, ya que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. Recuerde, la Biblia dice que Dios nos creó a los hombres a su imagen y semejanza. ¿Sabe que usted y yo, el valor nuestro radica en eso? Es que Dios nos creó a nosotros para que reflejáramos su gloria. Dios es santo, Dios nos creó para que nosotros fuéramos santos, viviéramos en santidad. Dios es amor, Dios nos creó para que nosotros amáramos y fuéramos, amáramos, ¿verdad? Dios es justo, tenemos un sentido de justicia. Nosotros tenemos eso en nuestra naturaleza, a pesar de que la imagen de Dios se quebró por el pecado, aún en nosotros eso está intrínseco en nuestra naturaleza. Bien, hay una ley escrita, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Lo ve ahí? Y note lo que dice a continuación. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, ¿qué hacen los pensamientos? Acusándolos unas veces y otras, ¿qué cosa? Defendiéndolos. ¿Qué significa? Cuando usted sabe que hizo algo que está mal, su conciencia lo acusa, se convierte en un acusador que está contra usted, apuntándole. Tú sabes lo que tú hiciste. Tú sabes que lo que hiciste está mal. Tú sabes que lo que hiciste no es lo que debes hacer. Todo ser humano tiene ese sentido intuitivo del bien y del mal. Aún los incrédulos, aún aquellos que no conocen el Evangelio, aún aquellos que no conocen al Señor, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bien, cuando nuestra conciencia nos acusa, sabemos por instinto que hemos violado la ley moral de Dios. Y como consecuencia, ¿sabe qué pasa? Vamos a sentir culpa, vergüenza, miedo, remordimiento y desesperación. Le puedo poner un ejemplo clásico. Voy a ilustrarlo con un ejemplo clásico. Adán y Eva. Dios les dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Después que comieron, ¿qué fue lo primero que trataron de hacer ellos dos?
Trataron de esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Sabían que habían hecho algo mal. Fíjense que ellos dicen, cuando Dios le llama, dice, sentí tu voz y tuve, ¿qué cosa? Miedo. Hasta ese punto el hombre no conocía el miedo, porque tampoco conocía el pecado. Simplemente el pecado trajo la muerte espiritual, y la muerte espiritual trajo la pérdida del conocimiento de Dios. El hecho de que trataron de esconderse de Dios demuestra que habían perdido el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo, allí estás tú. Donde quiera que yo me meta, abajo de la cama, en lo más oscuro, allí estás tú. No hay lugar donde usted se pueda esconder de la presencia de Dios, donde yo me pueda esconder de la presencia de Dios. Los hombres a veces hacemos cosas en oculto, ¿verdad? Pensando que de esa manera nos vamos a librar de las consecuencias. Los hombres que están engañando a sus esposas se ocultan en un lugar, no lo hacen público, lo hacen en oculto para que nadie los vea. Déjame decirte, uno puede esconderse de todas las demás personas, pero quiero que entiendas que de Dios no te puedes esconder. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tendremos que dar cuenta. Dios conoce, dice Salmo 139, tu palabra aún antes que salga de tu boca. Por tanto, como cristianos, y esto es lo más importante y es lo que quiero que usted lleve en su mente y entienda hoy, como cristianos, nosotros vivimos constantemente en la presencia de Dios. Muchas veces les he hecho la reflexión, si para la próxima semana, el próximo domingo, pudiéramos hacer una película con todo lo que usted pensó, con todo lo que usted sintió y con todo lo que usted hizo y proyectarla aquí, ¿cuántos de nosotros vendríamos el próximo domingo? Seguramente nos sentiríamos avergonzados de muchas de las cosas que pensamos, de muchas de las cosas que sentimos y de muchas de las cosas que hicimos, ¿sí o no? Ahora recuerde, yo quiero que usted entienda, a veces nos da vergüenza delante de las personas. Déjame decirte, al final de cuentas, yo no soy el que voy a juzgar a usted. Ninguna persona que está aquí los va a juzgar a usted. La Biblia dice que está definido, está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Algún día tú, yo y todo ser humano va a tener que comparecer ante el trono celestial y dar cuenta ante el Dios, que es el creador de todas las cosas, cómo usó su tiempo, sus talentos y sus tesoros en esta tierra. Y su conciencia es un mecanismo que Dios puso para enseñarle a usted lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, usted sabe, si usted siente culpa, vergüenza, remordimiento, miedo, desesperación, déjeme decirle, no es como los psicólogos dicen, no sientas eso, tú tienes que mejorar tu autoestima. No, cuando tú sientes eso es porque hay pecado en tu vida y tú tienes que arrepentirte porque la única manera es que tú vivas en una correcta relación con Dios. Fue Dios quien instituyó esos mecanismos. ¿Para qué? Para regular nuestra conducta, para ayudarnos a nosotros a entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién no siente ira cuando ve a un hombre abusando de un anciano o de un discapacitado o de un niño? ¿Quién no siente ira cuando ve a un hombre pegándole a una mujer? ¿Quién no siente ira cuando ve a alguien que roba a un pobre? Hay un sentido intuitivo que tenemos todos nosotros de lo correcto y de lo incorrecto, ¿cierto? Sin embargo, cuando obedecemos la conciencia, cuando obedecemos la ley de Dios, escuche bien lo que voy a decir. Cuando una persona obedece la ley de Dios, la conciencia produce en nosotros, escuche bien, seguridad, paz y gozo. ¿Entendió eso? ¿Qué es lo que el mundo busca, amado hermano? ¿Amor? ¿Quién no busca el amor? Todo el mundo busca el amor, ¿cierto?
Nos encanta que nos amen. Amor, gozo, paz. ¿No es eso lo que estamos buscando? ¿Sí o no? Simplemente lo estamos buscando en el lugar equivocado. Hemos puesto nuestra expectativa de que vamos a tener esas cosas si encontramos a la persona correcta, si tenemos el trabajo correcto, si tenemos la cantidad de dinero correcta. Y déjame decirte, nada de eso lo vas a encontrar en las cosas de afuera. Gálatas 5 lo dice claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que produce eso. Trae como resultado eso. Si tú estás buscando eso, tienes que encontrarlo en el único lugar donde lo vas a encontrar, que es en Cristo, es en Dios. Solamente Dios puede proveernos esas cosas. ¿Bien? Solamente cuando nuestra conciencia está clara de que la manera de vivir en paz, gozo, es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Ahora, obedecer a la conciencia, dije, en general es un buen consejo, pero no siempre lo es. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? En primer lugar, porque la conciencia puede estar mal informada. Mal informada. ¿Por qué? Por la ignorancia bíblica. Romanos 2:14 enseña eso. Obviamente a nosotros nos educaron nuestros padres y la mayoría de nuestros padres quizás no fueron cristianos y nos inculcaron valores que no son cristianos. Y nos enseñaron cosas que no eran correctas. Bien, entonces la conciencia puede estar mal informada. Eso es importante, por ignorancia bíblica. O también, escuche bien, nuestra conciencia puede ser condicionada a desestimar el pecado. Podemos condicionar nuestra propia conciencia a desestimar el pecado. O sea, la Biblia me dice algo, pero yo en vez de obedecerlo, digo, no, yo no voy a hacer caso a eso. Bien. En este caso, la conciencia, voy a tratar de ilustrarlo de una manera práctica, es como el panel de control del auto que usted maneja, ¿cierto? Ahí tiene luces con sensores y esos sensores, esas luces, le dicen a usted cuando hay algún problema en el auto. Ahora, ¿qué deberíamos hacer cuando una luz sale? ¿Qué debemos hacer? Debemos ir con el mecánico para que nos explique cuál es la solución al problema, ¿cierto? Pero a veces decimos, no importa, eso no es, vamos a seguir, no pasa nada. O incluso a veces tapamos la luz, o vamos y quitamos el sensor para ni siquiera verlo, ¿cierto? Ahora, muchas veces hacemos eso con nuestra conciencia. Condicionamos nuestra conciencia para poder vivir como queremos. Dios me manda a hacer esto, pero yo quiero hacer esto otro. Por tanto, voy a ignorar eso. ¿Sabe? Cuando eso pasa, la sociedad va destruyéndose. Se va destruyendo. Eso fue lo que pasó con Israel. ¿Sabe? Israel, el pueblo escogido de Dios, se fue degradando, se fue pervirtiendo de tal manera que llegó un punto. Note la advertencia que le hizo Isaías, capítulo 5, verso 20. ¿Sabe? Isaías 5:20 sería la advertencia que habría que hacerle a esta sociedad en la cual usted y yo vivimos hoy. Hacía falta Isaías en la Casa Blanca diciéndole a los líderes de esta nación estas palabras. Isaías 5:20 dice, ¡ay! Y déjeme decirle, ese ay ahí es una expresión onomatopéyica. Es como decir, ay, ay, ay. Prepárate para lo que viene. ¿Entiende el punto? Es cuando sabemos que atrás viene algo fuerte. Es como
Prepárate. Bien. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, fíjense, la expresión onomatopéyica en el hebreo, joy, expresa lamento, dolor, y expresaba una condena a la inversión de la moralidad que dominaba en la nación. Estaban llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Si usted ve hoy, se está llamando bueno al aborto, bueno al matrimonio homosexual, bueno a que las personas cambien de sexo, incluso niños menores de edad. ¿Sabe? Hasta hace poco, un menor de edad, menor de 21 años, no podía comprar bebidas alcohólicas ni tabaco. No se les permitía. Y ahora se quiere permitir que niños menores de edad cambien su sexo sin consentimiento de sus padres. ¿Cuándo pasó eso? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad que llegó al último punto de depravación. Romanos 1 lo dice claro. Hay 3 pasos en la depravación de la sociedad. Lo primero que pasa es una revolución sexual. Y eso pasó aquí en los años 60, cuando los hippies. Bien. Después viene una revolución homosexual. Y eso pasó aquí en los años 80, con el movimiento Pride, el orgullo gay. Y después viene lo último, dice, una mente depravada. Y es cuando los seres humanos ya están degradados a tal grado que no pueden pensar de una manera correcta, que llaman bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Han pervertido todos los valores éticos, morales, espirituales. Y eso es lo que ha pasado en esta nación. Nuestros hijos están recibiendo enseñanzas en la escuela que son abominación para Dios. Bien, abominación. Y el profeta Isaías aquí expresa un lamento y condena la inversión de la moralidad que gobernaba la nación. Déjame decirte, y ahora este es para nosotros los creyentes, existe aún otro peligro con relación a nuestras conciencias. ¿Sabe que la conciencia puede ser cauterizada? La conciencia puede ser cauterizada por el pecado. Cuando repetimos un patrón de pecado, cuando el pecado forma parte de un patrón de vida en nosotros, se nos advierte que ese pecado repetido puede cauterizar nuestra conciencia. Véalo en 1 Timoteo 4:2, dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe? El término cauterizar ahí es un término médico. Es un término médico, ¿ok? Al ser cauterizada un área del cuerpo humano, los nervios, que son los que nos permiten sentir las sensaciones, son destruidos. Y esa área se insensibiliza. Pierde la sensibilidad. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre en el corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios y en vez de abrirse a ella, en vez de obedecerla, cierran su corazón. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los falsos maestros. Los falsos maestros. Y con los falsos creyentes. Personas que llevan años en la iglesia, pero no obedecen la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús. Jesús dijo que la vida de uno hay 2 cimientos, ¿verdad? Escuche lo que él dijo. Si alguno oye mis palabras y las hace, las obedece, a este lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron vientos, ríos, las tempestades,
su casa prevaleció. ¿Cierto? El otro hombre dice, pero el que oye mis palabras y no las hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las pruebas, los ríos, su casa se cayó. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que evidencia que una persona tiene una fe genuina? La obediencia a la palabra de Dios. Yo puedo profesar fe, pero si yo no obedezco la enseñanza de la palabra de Dios, esa fe no es genuina. No es genuina. La posesión de la fe se evidencia cuando la persona está dispuesta a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Eso es lo que evidencia si mi fe es genuina o no. Bien. Aquellos que son falsos maestros y falsos creyentes, sus conciencias son cauterizadas. ¿Por qué? Por el engaño demoníaco. No importa, Dios me va a perdonar de todos modos. Yo puedo seguir viviendo de esta manera. Yo puedo seguir viviendo en pecado. No importa, al final Dios es tan bueno, tan misericordioso que Él va a perdonar a pesar de que yo viva así. Ya yo tengo la luz del Evangelio, ya yo conozco la verdad, pero no soy responsable ante Dios. Déjame decirte, eso no es así. Bien. Y el punto es que llega un momento en que esa persona se vuelve insensible a la palabra de Dios. Insensible. ¿Sabe? Hay algunos que han llamado la conciencia la voz de Dios en el alma. La voz de Dios en el alma. Pero, y esto voy a enfatizarlo, los juicios de nuestra conciencia solamente deben recibirse como la voz de Dios cuando nuestra conciencia está informada al más alto nivel moral y espiritual y al más alto estándar. Y esto significa que nuestra conciencia esté sujeta al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña en su palabra. Ese es el estándar que debemos obedecer. ¿Ok? Al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Jonathan Edwards, el famoso predicador puritano, comparó la conciencia con un reloj de sol. Comparó la conciencia humana con un reloj de sol. Y dijo que el sol sería el equivalente a la palabra de Dios. ¿Ok? O en este caso, la palabra de Dios sería el equivalente del sol. Solo con la luz del sol, un reloj solar va a dar la hora correctamente. Usted no puede usar ni la luna ni una vela, porque ninguno de los dos tienen suficiente luz como para hacer que el reloj funcione de manera apropiada. ¿Bien? Ambas nos van a engañar. La luz del sol, por la cual debemos regir nuestras vidas, son las Escrituras, porque ellas siempre nos dirán la verdad. La luz de la Escritura debía iluminar, como dice Salmo 119, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro actuar, nuestro pensar cada día. Usted y yo como creyentes tenemos que educar nuestra conciencia. ¿Cómo? Al renovarla con la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este mundo, sino renovaos vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Tengo que aprender a pensar, no como el mundo, sino como Dios quiere que yo piense en su palabra. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la mente de Cristo y pueda pensar como Cristo. Y pueda entender lo que está bien y lo que está mal.
Esto es lo que llamamos tener una cosmovisión cristiana, tener una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque solamente cuando tenemos una cosmovisión bíblica podremos tener una ética cristiana. ¿Entendió eso? Y esto es importante para nosotros, tener una ética cristiana. O sea, una ética cristiana significa que una persona que vive acorde a lo que la Escritura enseña. Porque el estándar de la Escritura es el estándar de justicia que Dios demanda de nosotros. Ahora, ¿cuán importante es la conciencia para nosotros? ¿Cuán importante es la conciencia para nosotros? Pablo dijo en Hechos 24:16, Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. ¿Lo veis? Delante de Dios y delante de los hombres. Note ahí varias cosas. Fíjense, por esto yo también me esfuerzo. ¿Qué significa? No es algo que viene natural, es algo que viene ¿con qué? Con esfuerzo, con determinación. Determinación de nuestra parte. ¿Cuál debe ser mi determinación como cristiano? ¿Cuál debe ser mi determinación como cristiano? Lo que dice Pablo aquí, conservar siempre una conciencia irreprensible. O sea, una conciencia que no me acuse a mí. Yo me esfuerzo en eso y usted debe esforzarse también. Bien. Irreprensible, note los dos niveles en los cuales él vivía, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, vivir de una manera que no sienta vergüenza ni delante de Dios ni delante de los hombres. Esa debería ser una prioridad para usted como cristiano y para mí como cristiano. Vivir ese estándar, ese debería ser el patrón de conducta suyo y mío. Debería ser una prioridad en nuestras vidas. Examinar nuestras vidas, nuestra conciencia a la luz de esta verdad y tratar de vivir de una manera en que yo no tenga cargo de conciencia, no sea acusado ni delante de Dios ni delante de los hombres. ¿Sabe? Cuando Pablo escribió esto, sus enemigos lo habían acusado de ser orgulloso, de ser egoísta, de ser indigno de confianza y de ser un predicador incompetente. Bien. Y cuando Pablo escuchó estas acusaciones, él respondió de esta manera. Pablo enfrentó las acusaciones de sus enemigos contra su carácter y su integridad, apelando al tribunal humano más alto, su propia conciencia. Y la conciencia plenamente iluminada de Pablo lo exoneró completamente. Pablo pudo decir, yo he vivido de tal manera que mi conciencia no me acusa de haber hecho algo contra Dios o contra mis hermanos. Cuando usted tiene esa convicción, usted tiene paz en su corazón, usted tiene gozo en su corazón, a pesar de lo que venga, a pesar de los ataques, a pesar de las acusaciones, porque acusaciones siempre va a haber, pero usted va a tener paz, tranquilidad, ¿verdad? Una buena conciencia. Escuche bien lo que estoy diciendo, amado hermano, y esto es importante, porque la iglesia de hoy no tiene conocimiento. Por causa de la falta de conocimiento, Israel fue destruido. Una buena conciencia sirve para guardar al creyente del pecado y del error. Del pecado y del error. ¿Por qué? Porque la conciencia es la señal que nos advierte del peligro. Los falsos creyentes y los falsos maestros ignoran las advertencias de sus conciencias. Rechazan la verdad. Ahora, ¿cuál es el resultado cuando esto ocurre? Cuando una persona cierra sus oídos, cuando una persona cierra su conciencia, ¿cuál es el resultado? 1 Timoteo 1:19. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe.
¿Lo veis? Déjenme decirle, la fe cristiana y una buena conciencia van siempre juntas. Lo que yo digo creer debe demostrarse en la manera en que yo me comporto. Quienes no mantienen una buena conciencia sufren, dice aquí Pablo, el naufragio de la fe. Bien, lo que implica una catástrofe espiritual. Una catástrofe espiritual. O sea, tarde o temprano, el que hace esto verá su fe destruida. Verá su fe destruida. Bien, el error teológico generalmente tiene sus raíces en el fracaso moral. En otras palabras, la gente no se opone a la verdad de la Escritura porque no puede entenderla, sino porque no quiere obedecerla. Nunca olvido la frase de aquella madre cuando vio a su hija que había empezado a asistir a la iglesia y la madre le dijo, prefiero que seas prostituta antes de que seas cristiana. Porque hay gente que ama tanto su pecado. Yo sé lo que la Escritura dice, pero yo no voy a dejar de adulterar. Yo no voy a dejar el vicio. Yo no voy a dejar. Yo quiero seguir viviendo de esta manera. Y estas personas tuercen la verdad de Dios para justificar su estilo de vida pecaminoso. Hay personas que le han enseñado que si usted aceptó a Cristo por la fe, es lo que enseñan muchas veces en las iglesias. Si usted aceptó a Cristo por la fe, usted es salvo y no importa lo que usted viva. Déjame decirte, si tú aceptas a Cristo por la fe, en primer lugar tú no aceptas a Cristo. Cristo es quien te acepta a ti, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú eres una partícula en el cosmos. Y en segundo lugar, si tú realmente recibiste a Cristo por la fe, tienes que entender que la Escritura dice que a todo el que justificó, Él lo santificó. Si no, no los glorificó. Aquellos que Él no santifica, no los glorifica. En otras palabras, aquellos que Dios llama salvación, Él los transforma para que puedan entrar a su presencia. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y esta es la pregunta que yo quiero que tú te hagas en tu corazón. A ti mismo, ¿estoy siendo santificado? ¿Estoy siendo santificado? ¿Estoy creciendo en mi relación con Dios? ¿Estoy creciendo en mi semejanza con Cristo? Si no estás creciendo, déjame decirte, no eres cristiano. No eres cristiano. Y Pablo dice aquí que los diáconos no deben procesar una cosa y practicar otra. La obediencia a la Escritura, un autoexamen cuidadoso, una autodisciplina mental, una mortificación agresiva del pecado y una conciencia limpia y activa es una necesidad constante, no solo en la vida de un diácono, amado hermano, también en tu vida y en mi vida. El diácono y el cristiano que obedece la palabra de Dios de corazón tendrá una conciencia tranquila que no la acusará y disfrutará de seguridad, paz y gozo mientras sirve al Señor y a sus hermanos en la fe. Te invito a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, porque ella es muy, muy clara. En ella tú nos adviertes la manera en que nosotros, Señor, debemos vivir en esta tierra. Y Padre, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe, que Cristo está en vosotros. Señor, ayúdanos a examinar nuestro propio corazón. Y Padre, que podamos realmente discernir si nosotros realmente hemos reconocido y recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, que entendamos que no es asistir a una iglesia lo que nos hace cristianos, que es estar en Cristo. Que no es decir de labios para afuera, sino es obedecer lo que la Escritura enseña.
Señor, ayúdanos a examinar nuestras propias conciencias. Si realmente estamos viviendo de una manera que te trae gloria a ti. Y tenemos una limpia conciencia delante de ti y delante de los hombres. Señor, y si no, si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón que no está a cuentas contigo, Padre, que hoy sea el día en el que nosotros entendamos que necesitamos ponernos a cuenta contigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual podemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y recibir la gracia que Dios nos ofrece en Cristo, para que podamos tener el gozo y la paz que solamente Cristo puede dar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a obedecer realmente tu palabra, para que realmente podamos tener una limpia conciencia ante ti y los hermanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.